Charlas a otro nivel. Mi nombre es Libby Betancourt, un podcast de Seguro Nos Pasa. Hola, ¿cómo están? Qué rico estar nuevamente en este espacio maravilloso de charlas a otro nivel, en el podcast de Seguro Nos Pasa. Y tengo el placer de estar con una invitada maravillosa, que es Mayra. La verdad, para mí, tener a Mayra Betancourt, que no crean que es que somos familiares, no, pero casi. Porque además, pues, ustedes saben que yo nací en Medellín, me crié en Cali, y Mayra es paisa. Entonces tenemos muchísimos vínculos y yo creo que estamos en un momento muy bonito para tener este espacio porque se nos acerca una semana maravillosa en nuestro país, que es la Semana de la Biodiversidad. Y en el marco del COP16 nosotros vamos a tener una oportunidad linda de poder estar en este mundo tan maravilloso de sostenibilidad. Y por eso tenemos a esta invitada que nos va a contar un poquito no solo de qué significa esta semana, sino también de su vida y por qué es tan apasionada, y tenemos el placer de tenerla como líder de los temas de sostenibilidad en Seguros Bolívar y Servicios Bolívar. Pero bueno, Mayra, entonces bienvenida de verdad y qué rico tenerte con nosotros. Muchas gracias, Libby. Bueno, muchas gracias, Libby. El placer es mío. Gracias por esta invitación. Imagínate que mi papá es de Cali, mi familia paterna. Sí, entonces tenemos otra cosa que nos conecta. Muchas gracias. Ay, qué rico, mi Mayra. Bueno, pues además hay una cosa que a mí me ha parecido muy, muy linda tuya. Muchísimas, pero hay una en particular. Y es que yo te conocí liderando los temas de marcas registradas y de innovación en nuestro Grupo Bolívar. Sí. Y quisiera que nos contaras un poquito y que nos enamoraras de qué fue lo que pasó contigo y qué descubriste para estar hoy como líder en sostenibilidad. Bueno, me pasó algo que yo creo que a muchos nos puede pasar en algún momento de la vida, y es que yo ya llevaba más o menos 13 años en el mundo de la innovación y la propiedad intelectual. Y en ese momento, no sé, por alguna razón empecé a sentir que quería un cambio, que quería hacer algo que tuviera como más impacto, que estuviera más conectado con mi ser. Si bien el tema de la innovación es apasionante y desde la innovación puedes generar cambios, también empecé a identificar que en el mundo, porque en el tema que yo estaba en propiedad intelectual y en investigación. Y en el Grupo Bolívar hicimos un ejercicio de futurismo, donde en resumen hacíamos unos ejercicios para mirar cómo iba a ser el mundo al 2030, son ejercicios que se llaman como de prospectiva, y a partir de ver los posibles retos de la humanidad al 2030, pues qué tenemos que hacer ahora para prepararnos. Y habían dos cosas que aparecían transversales: inteligencia artificial y sostenibilidad. Entonces en ese momento empecé a entender qué es la sostenibilidad, por qué es relevante, y pues me conecté y decidí darle un vuelco a mi vida después de 13 años enfocada en innovación y propiedad intelectual y empezar a aprender de sostenibilidad. Entonces estaba haciendo un doctorado en ese momento en gestión estratégica de la innovación y lo volqué a gestión estratégica de la innovación y la tesis de cómo el sector financiero puede aportar a la sostenibilidad del planeta. Además, yo recuerdo mucho ese ejercicio que ustedes lideraron de futurismo, porque además también tenía ese componente de mirar nosotros cómo podíamos estar al servicio de las problemáticas más importantes de la humanidad, de nuestro país y del mundo en general. Pero bueno, tú aquí nos estás contando como que comprendiste y te conectaste con lo que significaba sostenibilidad y el futuro. Cuéntanos para ti eso qué significa hoy que estás como líder de sostenibilidad de una empresa aseguradora como es nuestro Seguros Bolívar y Servicios Bolívar. ¿Qué es lo que tú en este momento cuidas y trabajas? ¿Y por qué te apasiona tanto? Parte primero desde el ser y el entender. Cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente la gente piensa en, no sé, en árboles, en temas ambientales, pero si uno fuera a la raíz de la palabra, es sostenibilidad, viene de sostener, es decir, de mantenerse. Y desde el ser, para que nosotros como humanidad podamos mantenernos en el planeta, pues necesitamos
trabajar en cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestra sociedad. Entonces, lo que me apasiona de esto es saber que estamos en un momento de inflexión real en la humanidad desde el punto de vista ambiental. En Bogotá hemos vivido el tema de las sequías y no se nos puede volver como que lo que está pasando es natural. Lo que está pasando no es natural, es el resultado de una forma en la que explotamos los recursos naturales, también los temas sociales que están sucediendo hoy. Son situaciones que no se nos pueden convertir naturales y debemos ser actores de cambio. Bueno, y sabes que todo eso que dices me llega mucho porque es también un tema de conciencia. Y yo creo que muchas veces nosotros sí pensamos que no tenemos y no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos cada uno como personas y también como organizaciones de lograr que nuestro planeta nos dure por mucho tiempo y que los que tenemos hijos no estemos como diciendo no sabemos cuál es el futuro que van a tener. Entonces en eso yo sí quisiera que nos contaras un poco qué significa este evento tan importante que vamos a tener, que además sé que tiene una representación a nivel mundial y que lo vamos a hacer además en la ciudad más linda del mundo, siendo muy objetiva claramente, que es Cali. Cuéntanos un poco de qué se trata eso que queremos hacer y por qué ese evento es tan importante para todos los que queremos cuidar el futuro de nuestra humanidad. La COP16 es un espacio de negociación, se llama la Conferencia de las Partes, pero de manera sencilla y para que todos lo entendamos, en 1992 los países que hacen parte de las Naciones Unidas, que prácticamente son todos, entendieron, y es que este tema del momento de inflexión que estamos viviendo como humanidad es un tema del que se viene hablando hace un buen rato. De hecho, por eso están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en 1992 se llegó a un acuerdo y es el Acuerdo de Biodiversidad. Entonces lo que se va a llevar a cabo es la Conferencia de las Partes sobre ese acuerdo que se celebró en el 92 para proteger la biodiversidad. ¿Y qué es importante? La biodiversidad es todo. Cuando uno escucha la palabra biodiversidad, significa vida diversa. Y la vida diversa es lo que compone todo nuestro planeta, desde los microorganismos, las plantas, y hubo un acuerdo en el 92 al cual se le hace seguimiento cada 2 años. Esta vez se va a hacer en Cali. Vienen 195 países, o sea, vienen todos los países. Y vienen a hablar de cómo como humanidad, los países, pero no solo los países, la sociedad y las empresas, estamos dando cumplimiento a ese compromiso de llegar al 2030 protegiendo el 30% del planeta. Y para que nos hagamos una idea, esto no solamente es porque es un tema bonito, ético, realmente es un tema de supervivencia. Si seguimos como vamos en la explotación que estamos haciendo del mar de peces, por ejemplo, de acuerdo a fuentes oficiales como la WWF, que ustedes podrán consultar y seguir, en el 2048, o sea, en 24 años, en el mar no van a haber peces. Y hay miles de personas que dependen de la pesca. Se estima que cada hora se hace deforestación de sitios o de bosques aproximadamente del tamaño de 27 canchas de fútbol. Entonces estamos haciendo una explotación de la vida, de la biodiversidad, que son las plantas, como les decía, los animales, todo lo que es la naturaleza, de una manera inconsciente, pero una manera inconsciente que nos va a llevar a que no tengamos planeta. Entonces, ¿qué sentido tiene desde el punto de vista empresarial pensar solo en producción cuando no va a haber un planeta para estar? De allí la importancia de la COP, de ese espacio, y nosotros desde Grupo Bolívar tenemos un propósito superior que es muy coherente con todo lo que hacemos, de enriquecer la vida con integridad, y sabemos que no solo debemos estar allí, sino generar valor hacia nuestros funcionarios, hacia nuestros clientes, hacia nuestros proveedores. Entonces esa es la relevancia, y pues ahorita les podré contar un poco más de qué pensamos hacer en el marco de este espacio. Me parece, y yo te hago una pregunta, porque algunos puede que no tengamos tan claro. Este evento y esta convocatoria de las partes se hace cada año, es algo que se hace este seguimiento desde el 92, o sea, ¿cómo es eso? ¿Y por qué Colombia?
Entonces se hace cada 2 años el seguimiento a las metas, se hace por regiones y se escogió Colombia porque somos uno de los países más megadiversos del mundo. Tenemos una riqueza que es inimaginable, pero también, como los mencionaba ahorita, la explotación que estamos haciendo se está haciendo de manera tan acelerada que si como humanidad no tomamos decisiones, llegamos a metas y nos esforzamos todos por cumplirlas, pues no vamos a tener un país para generar empresas o países en general. Entonces, de ahí la importancia, y Colombia es porque somos uno de los países más megadiversos del mundo. Somos el segundo o el tercero, en este momento no recuerdo, segundo o tercero, el primero es Brasil. Bueno, además yo creo que nosotros nos tenemos que sentir súper orgullosos de ser parte de uno de los países más diversos del mundo. Y en ese marco yo quisiera que nos contaras un poco, por un lado, como empresa aseguradora, ¿qué es lo que nosotros hoy cuidamos y aportamos en ese marco de biodiversidad? Bueno, el rol que nosotros tenemos, incluso desde nuestra esencia por ser una aseguradora, es ese rol de gestionar el riesgo. Y cuando nosotros gestionamos los riesgos, hacemos a las ciudades, los países, las personas y las empresas más resilientes a una situación compleja. Entonces, en el marco de la biodiversidad, los seguros tienen un rol muy importante y lo que queremos generar allí es lo siguiente. Para todas las industrias, pero de manera especial para la industria de alimentos, de construcción, de salud y bienestar, y para los corporativos y pymes en general, que se pierda biodiversidad implica retos en la sostenibilidad en el tiempo de estas industrias. ¿Qué pasará con el mundo del agro cuando todo el tema de diversidad implique que no tengamos polinizadores, que de hecho es un problema mundial, el tema de que no hay abejas, y si no hay abejas no hay polinización, y si no hay polinización no hay alimentos, y si no hay alimentos nosotros no vamos a tener que comer? Entonces, nosotros como aseguradora lo que queremos es llevar a nuestras compañías, a nuestros clientes, a entender cuáles son los riesgos y también las oportunidades que trae la pérdida de biodiversidad también para la operación de estas empresas. Como yo como empresa de la construcción, por ejemplo, cuando voy a hacer un edificio, tengo que cortar árboles, pero allá hay unas especies que se desplazan. ¿Qué impacto tiene eso? No solo en el hoy, sino en el futuro, y cómo a través de la innovación, hoy estamos hablando de construcciones sostenibles que usan materiales especiales, que incluso dentro del mismo proceso de construcción hay jardines colgantes para garantizar que se cuide esa biodiversidad. Como aseguradora, en la gestión del riesgo tenemos esa bonita oportunidad de adelantarnos a esos riesgos, acompañar a las industrias a entender cómo ellas impactan la biodiversidad y cómo la biodiversidad los impacta a ellos, y cómo podemos a partir de estas reflexiones innovar en todas las industrias. Cómo hacemos producción en el agro más sostenible, cómo hacemos construcciones más sostenibles, y de esta manera pues podemos tener un futuro garantizado para todos. No, eso me parece también, porque además claramente el agro es uno de los focos más importantes que tenemos como país y una oportunidad maravillosa siendo el país de mayor diversidad en el mundo. Y yo quisiera que nos contaras entonces qué es lo que nosotros estamos planeando hacer en esta semana y en ese encuentro en el marco del COP16. Bueno, vamos a tener una agenda para nuestros clientes. Enfocamos 4 industrias, las que les mencioné ahorita, porque hicimos un análisis de cuáles son las industrias que se pueden ver más impactadas y que a su vez impactan más todos estos temas de biodiversidad, y son construcción, agro, salud y bienestar, y todo el tema de pues, las pymes y los corporativos. Vamos a tener una agenda donde vamos a tener invitados de gobierno, de la academia, de las mismas industrias, a reflexionar, primero a hablar sobre cuáles pueden ser los impactos, los retos y las oportunidades de cómo nos podemos transformar para garantizar la sostenibilidad de los negocios y la sostenibilidad del planeta. Entonces va a ser un espacio de generación de conocimiento, de reflexión, que nos permita tener como esos elementos para pensar en un futuro más sostenible para todos. No, me parece absolutamente maravilloso, no me quiero perder esa semana. Creo que voy a tener el honor también de poder compartir contigo y con todos los clientes y con nuestra gente, alrededor de estos temas que son tan importantes. Yo de verdad te doy las gracias por estar en este espacio, por enseñarnos mucho
alrededor de un tema que nos pertenece y que para nosotros en particular en Seguros Bolívar y Servicios Bolívar lo hemos vuelto y de verdad una prioridad. Hay un tema que llevamos en el corazón de nuestra organización y es precisamente DEI. Y hay algo que para mí ha sido tan importante y es que a veces tenemos la sensación, y me ha pasado a mí, no sé si a ti, como si la diversidad, equidad e inclusión nos separara en vez de unirnos. ¿Por qué? Porque DEI es algo que nos ayuda a conectarnos como uno solo. Pero a veces pasa que a veces uno comienza a sentir que ya no puede ni hablar, que de pronto, porque hay que especificar tanto las diferencias de cada uno que perdemos los canales de comunicación entre todos. Uh-huh. Y eso es parte de lo que nosotros dentro de nuestra organización hemos trabajado. Entonces a mí me parece súper poderoso poder invitar a Daniela Randazzo, que es nuestra directora gerente del Centro de Liderazgo, que ha venido contigo y en equipo trabajando precisamente en seguir movilizando, como siempre, nuestro tema DEI en Seguros Bolívar y Servicios Bolívar. Entonces quiero darle, ¿te parece? Que invitemos a Dani a que nos acompañe y de verdad muchísimas gracias por este espacio contigo. Muchas gracias. Hola Livi. Hola Milani, qué bueno tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que cerrar este espacio hablando de DEI y con Dani me parece absolutamente espectacular. Y yo quiero también preguntarte un poco a la luz de que, como decía yo ahorita, DEI se ha vuelto también un tema de moda. Uh-huh. Y a veces cuando se vuelven temas de moda, perdemos un poco el propósito y la esencia y se vuelve más un tema un poco de marca. Yo quisiera que nos contaras un poquito para ti por qué DEI hace parte de la esencia de nuestro Grupo Bolívar. Pues Livi, yo llevo 3 años en el grupo, muy contenta, y la verdad es que yo me he dado cuenta que eso que decimos del ser humano como fuente inagotable de valor realmente se vive dentro de la organización. Yo encontré cuando entré una cultura en la que cada uno puede reflejar y ser quien es sin ningún tipo de etiqueta. ¿Y eso qué quiere decir? Que obviamente nosotros tenemos pues diferentes tipos de sesgos, porque eso es inherente al ser humano. Es más, tenemos que aprender a reconocer y a decir, ok, yo tengo este sesgo y está bien, cómo yo lo canalizo, cómo yo aprendo. Pero lo que ha sido importante para mí vivir en esta cultura es ver que aquí podemos ser quienes somos. Aquí cada uno puede vestirse como le guste vestirse, expresarse como le guste expresarse, podemos alzar la mano y decir no estamos de acuerdo con eso, porque la diversidad, equidad e inclusión, así como dices tú, es un tema de moda, pero para mí es mucho más profundo. Para mí no significa que es un tema de cuál es mi orientación sexual, o si yo tengo una limitación física, o de salud, o si yo tengo o creo en tal cosa, tal religión, o si yo soy de tal nacionalidad, sino que para mí la diversidad, equidad e inclusión se vive desde la forma en la que como pensamos, en aceptar las diferencias de pensamiento de unos y de otros. Y por eso yo creo que en esta cultura nosotros sí vivimos eso, sí vivimos ese ser humano sin etiquetas, donde aquí podemos ser y expresarnos pues como somos. Y me parece maravilloso oír eso desde tu perspectiva, porque precisamente a veces yo llevo 10 años, te llevo un poquitico más, y eso lo he sentido desde el primer momento en que entré. Tú sabes que yo muchas veces hablo que no soy una corporativa típica, peinadita, pero claramente aquí abrazamos a todas las personas y la idea es poder fluir, ¿no? Y en eso yo quisiera que nos contaras un poquito esa política que tenemos de DEI, de qué se compone y a qué estamos invitando a cada una de las personas que hace parte de nuestra organización. Pues nosotros este año dijimos, bueno, ¿cómo se materializa en una organización el que nosotros reconocemos la diversidad, la equidad y la inclusión? Y es a través de una política. Y eso simplemente es la materialización, como les digo, de decir, ok, ¿qué tenemos que hacer
para de verdad ser coherentes con la esencia de nuestra organización. Entonces nuestra política no solamente nos está hablando a nosotros dentro de la organización, a nuestro talento, sino que también acoge a aquellos que son importantes para nuestra organización, que quienes son nuestros aliados, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros inversionistas. También tenemos un tema de diseño de productos donde también tenemos que ser diversos, equitativos e incluyentes. Entonces básicamente lo que dice esa política esos son los 4 ejes de actuación, pero lo que dice es cómo podemos actuar en nuestro día a día y en nuestra gestión diaria para realmente ser equitativos, ser incluyentes y ser diversos en todos los procesos que tenemos dentro de la organización, en nuestros productos, en nuestros servicios. Y es decir, ok, nosotros queremos declarar algo, ¿cómo somos coherentes? Pues lo hacemos a través de una política que la idea es que la vivamos todos en nuestro día a día. Bueno, y hay una cosa muy importante que tú me has enseñado y que hemos venido trabajando mucho, que tiene que ver con los sesgos inconscientes. Generalmente cuando nos hablan de si somos o no diversos, equitativos, incluyentes, pues lo primero que sale a la vista para uno en el automático es, no, pero por supuesto, yo soy absolutamente representante de lo que significa DEI. Pero la realidad es que muchas veces no nos damos cuenta que además a veces son creencias y sesgos que vienen desde chiquitos. Cuéntanos un poquito qué significa y cómo nosotros estamos trabajando para que todos en nuestra organización podamos reconocer qué sesgos tenemos y en la medida en que los reconocemos, pues podemos cambiarlos, trabajarlos, transitarlos. Pues como dices tú, nosotros tenemos sesgos y eso es inherente al ser humano. Eso tiene que ver con las creencias, con la educación que hemos vivido, tiene que ver con qué tanta exposición de pronto hemos tenido a vivir en otros países, en tener diferentes experiencias con otras culturas. Que tanto es un país conservador en el que vivimos, un país mucho más, digamos que libertario en muchos sentidos. Pero entonces lo que hemos hecho en la organización es decir, ok, nosotros tenemos unos sesgos, ¿cómo los reconocemos? Es siendo primero conscientes de cuáles son cada uno de esos sesgos que tenemos. Hay sesgos de género, hay sesgos de, como les decía, de raza o de orientación sexual, pero hay sesgos también de pensamiento, hay sesgos también de liderar diferentes generaciones, hay sesgos que pensamos que, porque entonces yo soy nueva, traigo un conocimiento y una apertura distinta y entonces puedo aprender mucho más rápido que la otra persona que lleva muchos años en la organización, y esos realmente son sesgos. Hay sesgos que si yo vengo con el pelo largo, entonces me gusta de pronto el rock, o si soy tatuado, entonces me gusta la música punk, no sé, hay diferentes sesgos. Lo importante es primero reconozcámoslos. ¿Y cómo estamos haciendo eso? A través de un proceso muy bonito de sensibilización, de conciencia en la organización, de entender primero qué es un sesgo, de dónde viene un sesgo, y de ahí en poder empezar a decir, ok, lo reconozco, está bien, lo acepto, pero ¿cómo hago yo? Pues para realmente darme cuenta de que lo tengo y de que lo puedo canalizar de una manera distinta para no hacer sentir al otro mal, sino incluido dentro de la organización, así yo tenga pues algo que de pronto me haya limitado un poco en ese sesgo previamente. Entonces, y a mí me parece que eso que es un reto, si nosotros como organización dedicamos un tiempo realmente a hacer conciencia de los sesgos y como dice nuestro gran líder Álvaro Carrillo, que cuando estábamos, les cuento, definiendo esta política decía, es que aquí lo importante no es declararla, es qué vamos a hacer para que efectivamente sea una vivencia. Y yo mismo, decía él, tengo sesgos y a veces no me doy cuenta. Entonces yo creo que también este tema de los sesgos y de DEI es abrazar nuestra vulnerabilidad, porque es también aceptar que todos, como dices, tenemos sesgos y es encontrar ese camino para reconocerlos y en la medida en que los reconocemos uno empieza a darse cuenta pues de cosas que el automático ¿sí? nos va llevando. Yo te preguntaría a ti, mi Dani, para ir cerrando este espacio, ¿cuál ha sido el sesgo que tú has descubierto que más te ha impactado?
Me cuesta un montón eso porque a veces es difícil reconocer esos sesgos. Pero a veces de pronto cuando uno piensa o cuando yo pienso, por ejemplo, en trabajos como en la construcción o en trabajos donde uno piensa, ¿no? Yo pienso que uno necesita más fuerza física para hacer distintos trabajos de construcción o personas que manejan temas de transporte. Mi sesgo siempre ha sido, esos trabajos son para un hombre y no para una mujer, y no necesariamente. Hay mujeres que hacen perfectamente esos trabajos, hay mujeres que están en obras, en construcción, pero para mí siempre he pensado en hombres cuando pienso en algún trabajo que implique alguna fuerza física. No sé el tuyo cuál ha sido. No, yo tengo uno que cuando me di cuenta dije, ay, qué pena. Y es que como que desde chiquita me acostumbré a relacionar que los hombres eran los que manejaban muy bien y las mujeres no. Entonces cuando alguien se me atraviesa, no sé qué, yo estoy mirando y dice, ah, mujer tenía que ser. Sí. Y ese es un sesgo. Pero un sesgo tremendo, que en uno de esos automáticos, cuando me di cuenta, dije, ay, no puede ser que yo esté generando esta declaración machista en un mundo que amo el liderazgo femenino. Pero entonces esos son los ejemplos que nos pasan de cosas que el automático nos ha llevado toda la vida, que cuando uno los descubre dice, ay no, y miren que yo comencé a observar y son más los hombres que a veces se me atraviesan que las mujeres. Pues mira que hay un video muy lindo que hacen un experimento en un colegio con niños chiquitos tendrán como unos 3, 4 años, y entonces la profesora les dice, dibujen en un papel cómo se imaginan que es un bombero, que es un médico o que es un astronauta. Y los niños empiezan a dibujar y cuando ve la profesora los dibujos, todos son hombres. Y entonces cuando terminan los dibujos, ella les dice, bueno, ahora voy a invitar a estos 3 personajes a que entren para que les cuenten su experiencia. ¿Y quién entran al salón? Son 3 mujeres. Y los niños se aterran. Entonces ahí es donde uno se da cuenta cómo tenemos ese tipo de sesgos desde chiquitos. Sí. Y que a veces no nos damos cuenta porque ha sido parte pues también de nuestra formación. No, yo creo que este ha sido un espacio como el de Mayra, absolutamente fantástico, mi Dani, y además les tenemos una primicia maravillosa de cierre de este espacio de charlas a otro nivel, y es un video maravilloso que muestra precisamente esta esencia lo que nos abraza y lo que somos. Por favor, dinos cuál es la frase más bonita que estamos repitiendo en ese video. Para mí la más linda es, aquí podemos ser lo que somos. Aquí podemos ser lo que somos sin etiquetas, sin importar cómo nos veamos, sin importar cómo pensamos, porque aquí abrazamos la diversidad y lo importante es el ser humano, lo que hay detrás de cada uno de nosotros. Así que abracémonos y disfrutémonos como seres humanos. Muchísimas gracias y los esperamos en un nuevo espacio de charlas a otro nivel.